Muy bien, hermanitos. Pues nuevamente les doy la bienvenida a esta clase del día de hoy que vamos a trabajar justamente sobre los tonales, hermanitos. Los tonales que nos toca desarrollar, porque quierase o no, tenemos que aprender tonal powali. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, hermanitos, que quizá ya tengan su tonalito, pero también algunos vamos a encontrar que pues no lo tienen, ¿verdad? Tenemos nosotros que hacer ese trabajo. Sí, sí, les decía yo. Por eso es algo interesante e importante que podamos nosotros aprender a hacer los tonales, ¿verdad? Los tonales que nos toca, pues, de una otra forma. El día de hoy vamos a hablar de ese proceso, hermanitos, de ese proceso de hacer un tonal, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Se pausó el audio, se pasó el video. ¿Me escuchan? Sí, parece que sí, hermano. Sí, lo que pasa es que se salió el Temastiani. Bien, gracias. Creí que nomás era yo. Mm. Y que a lo mejor mi Ahorita, internet está fallando. ahorita regresa. Sí, gracias. Yo, Wally, not me one. Muchas gracias por estar aquí integrándonos y me vuelvo a hacer presente. Muchas gracias y para compartir con todos ustedes. Tlaxcocamati, buen día. Qué Soy la gusto abuelita. verte, hermanita. Tlaxcocamati. Y lo mismo digo, me da mucho gusto verlo. Tlaxcocamati, no hay nitzin. No hay ni one. La apoyo, Walti, abuelita, la queremos. Tlaboyawalti. No hay nitzin. Tlaxcocamati. Ya estamos de regreso, hermanitos. Ha estado lloviendo, bueno, sigue lloviendo. Pero bueno, les decía yo, hermanitos, es indispensable que nosotros podamos trabajar el tonal powali para hacer esta ceremonia. Y una de las ceremonias interesantísimos es esto, ¿no? Es esto, la de hacer un tonalamat, ¿sí? Que va a llevar su propio proceso, no se preocupe. De eso se trata, de que llevemos 3 cursos, ¿no? El día de hoy vamos a llevar 3 cursos unidos a este trabajo de amarre de tilma, porque no solamente es cuestión de decir, sí, vamos a hacer el amarre de tilma y ya, no, no tiene su propio proceso, ¿no? Tiene su propia forma de realizar todo este trabajo. Entonces, este teotequillo tonalamat, el proceso del tonalamat, el proceso de elaborar un tonal. La elaboración del tonal inagual de los que van a celebrar la unión, ¿no? Por ahí les encargo, hermanitos, los que tienen su micrófono abierto, lo puedan silenciar para poder avanzar, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos, ¿verdad? Podemos realizar todo este trabajo. Les pongo yo aquí 2 imágenes. Uno, pues justamente de un tema chtiani que está leyendo
¿verdad? Está leyendo un Amoshli con pues, algunos niños. A la vez tenemos por acá a la imagen muy reciente que vimos, fue el día martes, si ustedes se acuerdan, fue el día martes del Nahual y del Tonal, ¿verdad? Una imagen muy hermosa que justamente toca realizar con el tonal, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo siguiente de este trabajo que vamos a abordar, no sé qué pasa con mi computadora. La primera actividad, hagan de cuenta, ya nos dieron la fecha de nacimiento, sería día, mes, año, los minutos, ¿verdad? Que son datos básicos. La hora es importante, hermanitos. Así es que si alguien les dice, es que no me sé la hora en que yo nací, pues tendría que escoger una hora. ¿Por qué? Porque, hermanitos, es indispensable esos datos. Recuerden la correlación que estamos trabajando nos conlleva, ¿verdad? A eso. Nos conlleva a que debemos de tener nosotros la hora. A veces por la hora puede cambiar, por esa hora puede cambiar su tonal, ¿no? Recuerden que para los años Toshli inicia el día a las 6 de la mañana en adelante, ¿verdad? Para los años Akash, a mediodía, las 12:45 del mediodía. Para los años Tecpat, un día antes en la tarde a las 6:45 de la tarde. Para los años Kahli, es un poquito parecido, digo yo, ¿no? Con la cuenta gregoriana, porque inicia a las 12:45, o sea, a la medianoche, y que es el año que ahorita estamos nosotros, pues, trabajando, ¿verdad? Bien, entonces, después de que tenemos estos datos y el nombre completo, hay que tener mucho cuidado. Les digo esto porque a mí me ha pasado. Me dicen 12:20, ¿no? 12:20, bueno, 12:20. O 6:40. Por eso en alguna de las clases la abuelita Gris, que bueno que el día de hoy nos acompaña, decía, ¿por qué no utilizamos las 24 horas? O sea, las 24 horas, a eso nos va a ayudar a que no tengamos esta confusión. Claro que lo especificaríamos cuando tengamos la clase de Tonalá, ¿sí? Algunos solamente vamos a reafirmar, algunos, pues sí, tenemos que empezar de cero, pero no se me desesperen, paso a pasito, entre más practiquemos, aprenderíamos más, ¿no? Teotlamanilistli panchanesque tlaltic. Cuando hablamos de chaneque, algunos piensan, ¿no? Por los chaneques, esos, ¿no? Esos, esos duendes, dice. No, viene de chan, la partícula chan de chantli, hogar. Hay dos cosas súper importantes que debemos de entender. Chantli y kahli. Kahli es un edificio, como aquí en el que estamos aquí en su casa de ustedes, ¿no? Esa es la casita. Chantli es el hogar. Por ejemplo, el bosque es un chantli. El río es un chantli. El mar es un chantli, un hogar, ¿sí? Un pescado, un pez tiene un hogar. Un venado tiene un hogar. ¿Y las personas que tenemos? Cali, el edificio, ¿no? Entonces, esas dos cosas. A eso se refiere chaneque, los que viven en ese lugar. ¿Dónde? A donde nosotros tengamos como un lugar sagrado. Tal vez algunos de ustedes tengan como lugar sagrado, pues en mi caso, hermanitos, y les comparto, aquí ustedes pueden ver el río, ahí está el ahuehuetito, algunos les agradezco que me hayan acompañado, ya conocen ese lugar, para mí ese lugar es especial, es sagrado, sin exagerar, para mí es hasta mágico, ¿no? Porque es un lugarcito
Pues donde uno se reconforta, bueno, se siente aceptado, ¿verdad? Entonces, tal vez alguien de ustedes diga, no, pues es que es en el patiecito de mi casa, ¿no? Adelante. O a lo mejor en algún parque, en algún lugar especial donde se sientan ustedes conectados, conectadas con la energía. Hermanitos, no obviemos estos lugares. Para ello, a ese lugar, y hay, hagan de cuenta, yo ya anoté los datos, ¿no? Aquí tengo los datos de las dos personas que se van a unir en esta ceremonia sagrada. Lo llevo, ya lo tengo los datos. Estos datos voy a llevarlos a ese lugar sagrado para pedir permiso, pedir sabiduría. Recuerden, agradecer primero. Te agradezco por todo lo que me has dado. Gran energía de Chalchihuitlicue y del abuelito Ahuehuetl, agua anciano, ¿no? Te traigo estas fechas que yo voy a trabajar para poder unir a esta hermosa pareja, ¿no? Pero te traigo, ¿sí? Después de que se nos ha dado las fechas y hora de nacimiento, tenemos que llevar la ofrenda a nuestros ancestros o lugar sagrado. Algunos abuelos lo llevan al panteón, ¿no? Allá piden permiso, sabiduría. Algunos van a algún cruce de caminos, algunos se van al río, al mar, al lago, al bosque, donde ustedes se sientan reconfortados, ¿sí? Conectados. ¿Qué vamos a llevar? Tenemos que llevar la ofrenda. Este es lo básico, hermanitos. Lo básico. Tenemos que llevar flores. ¿Tiene que ser cempasúchil? Pues si no hay, pues los que tengan usted. Vela, sin duda. Tenemos que llevar nuestra velita. Fruta. Hay que llevarlo. Mezcal. Sin duda, mezcal o aguardiente. ¿Sí? De preferencia estos dos. Copal. Si es posible, una comidita, ¿no? La comida que tengamos nosotros, ¿verdad? Todo esto con la finalidad ¿de qué? De darle la ofrenda a los que viven en ese lugar. Recuerden, decíamos, siempre que vayamos a un lugar sagrado debemos de ir de traje. ¿Y qué es de traje? Traje su frutita, mi gran señor. Traje su mezcalito, el mezcalito para los abuelos de ese lugar, ¿verdad? No sin olvidar, hermanitos, que tenemos que pedir permiso, abrir el portal, ¿se acuerdan? Con nuestro bastoncito, abrimos ese portal, ¿eh? Ahora, al finalizar esta ceremonia, también lo cerramos el portal, acuérdense, existe un video. Y para los que no han visto el video, su primera vez que entran a la clase, avísenme por favor, yo se los comparto, tengo sus videitos para abrir y cerrar estas ceremonias en la tierrita con nuestro bastoncito, ¿sí? Bueno, ¿por qué flores? Es la aroma, es la esencia. ¿De dónde se obtiene la miel? De las flores, ¿no? Por eso se entrega eso como sabiduría, como agradecimiento. Vela, porque es la luz. La velita que nosotros prendamos, permíteme, la, la velita que nosotros prendamos, eso atrae precisamente a las energías del lugar, los llama, esa luz, ¿sí? Fruta. A los habitantes de ese lugar, para ello debemos llevar nuestro cuchillito de madera, de preferencia de ocote, para poder partir esta fruta, ¿no? Ahora bien, ¿por qué de ocote? ¿Se acuerdan de la leyenda del abuelo Fuego? ¿No? Que se andaba escondiendo y se escondió en el corazón
de este abuelo Ocote. Por eso el rayo, siempre que veo un ocote, lo parte en dos el rayo al ocote. ¿Ah? ¿Se acuerdan que les conté ese cuento, esa leyenda, verdad? Bueno, entonces, por eso es de ahí proviene de que está hecho de fuego este ocotito. ¿Puedo utilizar una navaja metálica? No, debe de ser de madera. O en su caso, si no llevamos esa herramienta, pues con nuestras uñas, con nuestros deditos partirlo, pero sí, tenemos que partir por la mitad esa fruta, ¿sí? O si llevamos tamalitos, hay que descubrir el tamalito para ponerlo ahí. Tal vez en ese momento, pues, no lleguen algunos animalitos como hormiguitas, como un tlacuache, como una serpiente, como una lagartija, no, tal vez no lo consuman. Después de que nos vayamos, lo van a consumir, ¿no? En realidad le estaríamos dando la ofrenda a Tepeyolotli, a los habitantes del Tepeyolotli, ¿verdad? Ahora, con respecto al mezcalito, el mezcal se saca de la esencia del maguey, es medicina, por eso le damos a nuestra madrecita tierra un poco lo dejamos así en el jarrito de barro. Muchos ya tienen esa herramienta de los jarritos de barro, ¿verdad? Ese jarrito de barro lo ponemos, ¿verdad? Y con eso nosotros podemos dar la ofrenda. La mitad de ese vasito le damos a la madrecita tierra, la mitad lo dejamos para darle al abuelo viento. Y si hay agua, un lago, un pozo de agua, le damos a la abuelita agua, el abuelito fuego y está con la llamita, ¿no? Ahora, copal. Pues acuérdense que les decía nuestras herramientas básicas. Atecocoli, Poposhkomit, ¿verdad? Nuestro tecpal. Es necesario llevarlos, ¿no? Llevarlos para que podamos trabajar. Ahora bien, lo otro, hermanitos, nos dice aquí comida. ¿Qué tipo de comida? La comida que hayan preparado, ¿sí? Todo eso lo debemos de llevar y todo esto le debemos de explicar a los hermanitos, porque resulta que dice, oiga, ¿y por qué me está pidiendo dinero? O sea, sí. Yo les he pedido a algunos hermanitos, les digo, necesito 200 pesos. Dice, ¿y para qué? Voy a llevar la ofrenda de mi lugar sagrado. No es mi pago, ¿eh? No es mi pago. Es llevarle la ofrenda a ese lugar. ¿Por qué? Porque yo no voy a comprar toda esta fruta, toda esta comida, todo este mezcal, porque no me va a servir a mí. O sea, no, la sabiduría no va a llegar a mí, le va a llegar a ustedes. Yo solo soy el intermediario, ¿no? Me pasó algo chistoso con un hermanito hace 3 años. Le decía, necesito, le digo, su dinero para poder comprar esta ofrenda. Ah, dice, ¿en serio? Le digo, sí. Bueno, se lo envío. Digo, pues transferencia, ¿no? No. Saca su billete de 200, le toma una foto, dice, ahí está mi dinero. En su momento dije, no, posiblemente digo, no me entendió, pero me dice, necesito mi tonal. Le digo, hermanito, ya le dije, yo se lo voy a hacer, me da pena pues estarle diciendo, ¿no? Por eso es interesante poder aclarar, ¿no? Dice, todos estos gastos deben ser solventados los que piden el tonal, ya que ellos son los que piden claridad para su corazón, su espíritu y su camino. Nosotros como Tonalpujque, Zacatecolot, somos, ¿no? Nosotros somos el medio para alcanzar y comprender la sacralidad de la vida. ¿Mm?
Nuestra función es comprender esta sacralidad de la vida, entender que todas estas energías que nos unen, pues nos llevan a esto, a comprender la importancia de esta unión. En la ofrenda debemos de llevar los nombres, las fechas, hora de nacimiento en la entrega de las ofrendas, ¿sí? Tenemos que llevarles ahí un papelito a algunos abuelitos que lo utilizan. Bueno, tengo aquí un carricito. Algunos abuelitos llevan el carricito. Déjenme, aquí tengo unos. Pues estoy haciendo unos. Algunos ya les he entregado algunos carricitos pintados, ¿no? Esto sin pintarlos, enredamos este papelito, ¿no? Y, y lo metemos aquí, nombre y fecha, ¿sí? Va dentro este papelito, dentro de este carricito, ¿verdad? Y lo tapamos aquí con lodo, con tierrita, y lo enterramos en ese lugar sagrado. ¿Por qué? No es magia negra, nada de eso, ni mucho menos. Lo que llevamos es para poder intencionar que se conecten con las energías, ¿no? Que se conecten con las energías. Con la tierra, con el aire, con el agua, con el fuego, ¿sí? Esa es una ceremonia para el Tonalá, ¿sí? Que bueno, a mí así me enseñaron. Tal vez muchos de nosotros nos enseñaron solamente, a ver, dame tu fecha de nacimiento, si eres Ocelot, que sigue, eres Xochitl, el que sigue. Bueno, cada quien, ¿no? Pero para mí es algo muy sagrado hacer un tonal y muy delicado con todo eso de las fechas, ¿de acuerdo? Entonces son los lugares donde nosotros vamos a ir a entregar esta, este trabajo. Hasta aquí. A mí me gustaría ahora sí, aquí irlo pausando. Si hay alguna duda, en su momento decírmelo. Y si está en mis manos, con mucho gusto se los aclaro. Y si no, si investigo, ¿verdad? O pregunto también. ¿Sí? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Todo No, bien? ¿qué más, Yani? ¿Qué más? Awi. Tlazohcamati. Todo claro, Temachtiani. Perfecto, hermanitos. Tlazohcamati, Nocniva. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. Sebastián, Mande usted, dígame. gracias. Mire, me gustaría yo hacer mi cuchillito de ocote. Ujú. Si en el transcurso de la semana me puede mandar una imagen o una explicación cómo lo tengo que hacer. Ujú. Sí, claro. Sí, se lo enviaríamos una imagen o más o menos explicando el proceso. Sí, ya que en estos días es lo que voy a hacer, es lo que voy a trabajar. Muchísimas gracias, hermanito, se lo envió. Se lo envió. Perfecto, gracias, gracias. Muy bien. Entonces avanzamos, hermanitos, con el siguiente proceso. Dice, ya fui a pedir permiso a mi lugar sagrado. ¿Ahora qué hago? Para la elaboración, oigan bien, elaboración y descripción de las energías del tonal, es necesario hacerlo con palabras coloquiales, o sea, palabras simples, no busquemos palabras muy académicas, muy acá, no, 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 de ninguna manera. Cuando hagamos la descripción de estas energías, hagámonos con el lenguaje más común. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto, hermanitos? ¿Por qué les digo que es importante que lo hagamos con un lenguaje muy común, muy coloquial? Para algunos hermanitos es la primera vez que se acercan al Tonalpoali. Para algunos hermanitos dicen, oye, pues sí, yo hice mi ceremonia de unión con amarre de tilma, ¿no? Me leyeron mi tonal, está bien bonito, ¿no? Como decimos nosotros a veces, creemos que es la moda, ¿no? Pero es la sacralidad. Es la sacralidad de la vida. Es la sacralidad de esta unión, ¿no?
Ahora bien, hermanitos, ¿cómo lo haríamos esta descripción? Dice, hacerlo con palabras coloquiales que sean comprensibles para la pareja, haciendo énfasis en las cualidades y aspectos que pueden mejorar en su forma de ser, en su carácter, en sus actitudes, en sus virtudes y más, ¿no? Porque de eso se trata esta ceremonia que nosotros vayamos a hacer. Una de las técnicas que podemos utilizar y facilitar la explicación de las energías es la técnica de la comparación, ¿no? A mí me ha servido mucho, hermanitos, no lo sé, tal vez ustedes. O sea, hagan de cuenta si su tonal, como dice aquí, es H, el agua, ¿no? Primero hago la descripción del agua, de la gran sacralidad y hermosura del agua. ¿Cómo es el agua? El agua es transparente, es incoloro, es insaboro, ¿no? Claro, esa es la explicación muy académica. Pero si yo empiezo con esto y digo, bueno, el agua es una abuela que nos enseña la perseverancia, la transparencia, la honestidad, el trabajo en armonía, ¿no? La palabra armoniosa. Recuerdan que decimos que la lengua náhuatl significa o quiere decir la palabra armoniosa del agua, ¿sí? Entonces es esta agua armoniosa que llega y empieza a trabajar con nosotros, ¿sí? Muy bien. Dice, tonal A. Hagan de cuenta que esta persona, ya le sacamos su tonal y es A. Bueno, el agua es transparente, o también podemos preguntarle, ¿cómo concibes al agua? Desde tu pensamiento, desde tus palabras, ¿no? Igual la persona nos va a empezar a explicar desde lo que conoce el agua, o quizá no se haya preguntado eso, ¿verdad? Entonces empezamos a explicarle, el agua es transparente, se amolda a todo contenedor, su movimiento genera comunicación en armonía, es disciplinada con todo aquello que le interesa alcanzar, ¿no? Decíamos, aquí viene el río, aquí está la roca, entonces el río no dice, no, pues quítate roca porque yo voy a cruzar, ¿no? Pasa a su lado, lo empieza a bordear y empieza a desgastarlo poco a poquito. De ahí que encontramos arena en los ríos, ¿no? Todo eso. Es todo ese trabajo que va haciendo la abuelita agua. Ahora bien, en una persona, ya describimos el elemento del agua. ¿Cómo serían sus cualidades de una persona que es agua? Bueno, podemos decirle, usted con el tonal de H, agua, una de las cualidades es ser transparente, honesto, honesta con usted mismo o misma. Se amolda a las circunstancias que se le van presentando en la vida, porque así son los del tonal agua. Dice, no, pues que tengo un problema muy fuerte, me estoy pasando por un proceso de ruptura, estoy pasando por un proceso de despido en el empleo, estoy pasando por un proceso de prueba en un trabajo. Póngale que cualquier prueba que nos enfrentemos. Se amoldan. Esta reciente, claro, ya ni tan reciente, pues lo de la pandemia del COVID, ¿verdad? Los que nos pudimos amoldar como el agua, nos pudimos acoplar con todo esto, pues sobrevivimos los que no. Aunque recuerden, también hay sus teorías de esa enfermedad, de esa pandemia, de ese güey cocolistle. Pero bueno, entonces dice que se amoldan, se acostumbran, muy fácil, ¿verdad? Su palabra lo regula y armoniosa, ¿no? Son personas que su palabra es armonía, nos encanta escucharlos, como el agua. Ustedes cuando tengan la oportunidad de ir al mar, de ir al río, de ir a un lago, escuchen el sonidito del agua que es el...
O si gustan, practíquenlo ustedes en casita, donde quiera que estén en silencio, peguen su lengua a su paladar y el aire que salga a los lados y le hacemos. Es el sonido armonioso del agua, ¿no? Y se armoniza para que su interlocutor, ¿verdad?, lo escuche mejor. Disciplinado, disciplinada para lograr sus objetivos. Los que son aguas son muy perseverantes. Hasta les dicen algunos, no es que eres bien terco, es que, ¿no? Entonces, todas esas acciones, todas esas actividades, tenemos que hacerlo. Ahora bien, para hacer ese tonal, yo les doy esta propuesta. Es una propuesta, ¿sí? Si dicen ustedes, es que con este formato siento que no le entiendo cómo hacer un tonal, yo tengo mi propia forma de organizar los datos. Adelante, por mí no hay ningún problema, ¿sí? Yo les decía, este no es algo cuadrado que digamos, esto es así. No. Podemos crear nuestra propia forma de describir el tonal. Por ejemplo, aquí en el formatito que les presento, tengo el nombre. Tenemos que tener presente el nombre completo, día, fecha de nacimiento y año y hora. Hora de nacimiento, sin duda. De ahí viene el tlalpili, o sea, en qué atado de años, de 13 años, se encuentra su año de nacimiento. De ahí viene el año de nacimiento, su regente del año del nacimiento, viene Imantli, la hora, viene el náutex, el cuarto de hora, los minutos en que nació, viene el tonal, su regente, viene la veintena, su regente, viene la trecena, su regente, ¿verdad? De ahí encontramos nosotros el señor de la noche con su regente, señor del día con su regente y su volátil. Tenemos la novena, ¿verdad? Y por último el rumbo cósmico. Eso es la descripción de un tonal. Y todos estas partes de este tonal, hermanitos, son las energías que rigen nuestra vida física, espiritual, energética, ¿sí? Todo esto está presente en nosotros y es de vital importancia que podamos hacer esa descripción. Ahora, ¿lo podemos hacer con nuestras propias palabras? Sí. Y por ahí en el archivo de Telegram tenemos los PDFs, un ejemplo de cómo describir la trecena, los tonales, los señores de la noche, perdón, los señores del día. Me faltan los señores de la noche, estoy en ese proceso, ¿sí? Y todo esto lo vamos a ver en el curso de Tonal Powali, en la cuenta del tiempo. Vamos a analizar por qué trecena y por qué veintena. ¿Por qué en la trecena son 260 tonaltín? ¿Y por qué en la veintena son los 365 días? ¿No? Son estas dos cosas que vamos a ir aclarando, ¿verdad? Muy bien. Aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿O avanzamos? ¿No? Avanzamos. ¿Qué más? Hermanitos, por favor, si en Seguimos. algún momento, ajá, ¿qué más, Tlazocamati? En algún momento creen ustedes que no queda muy claro, a mí me interesaría que me lo dijera para aclararles. ¿De acuerdo? Dice, Teixpantili tonali inishpan tocolwan, wan tonaltecuhtititin. Tonaltecuhtlitin. La presentación del tonal a los abuelos y las energías sagradas del altar. A estas alturas, los que hemos estado ya estudiando, ya debemos de tener un altarcito, ¿sí?
Todo esto debemos ya de prepararlo, ya debemos de poner, hagan de cuenta, ya fuimos al lugar sagrado, ya hicimos el tonal, ahora este tonalito lo vamos a poner en nuestro altar, intencionar para que se cargue de esa energía. Realmente, como les digo, es algo sagrado este trabajo, que desafortunadamente pues, lo han distorsionado, ver algunos hermanitos. Cada quien yo no los juzgo, ¿verdad? Pues que dicen, bueno, formen una fila. ¿Cuántos son? Son 100. Voy a darle su tonal, a ver, los 100. Se preparan cada quien con sus 100 pesos en la mano, sus 100 pesos en la mano. ¿No? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es lo correcto? Desde mi punto de vista, desde mi Neltilisli. No, no. Pero bueno, cada quien, ¿no? Dice, en el altar se presenta el tonal y se ofrenda velas para poder empoderar y abrir el camino de las personas que piden la ceremonia. Nosotros le llamamos Teuhuinemilistli o también la otra palabra es Monesnemilistli, o sea, como que encaminarles, irles abriendo el camino, irlos guiando. Tenemos lo otro. Después de que ya hicimos todo esto, ahora, y se le envían los tonales a la pareja, que puedan leerlo detenidamente, asimismo poder en el siguiente paso, ¿no? O sea, poder dar el siguiente paso. Ya me mandaron mi tonal, no, pues sí, ya lo leí. No es lo mismo que yo lo lea que alguien más me lo explique. Son dos cosas totalmente diferentes, pero para ello, pues tenemos que también tenemos la intuición y la percepción, ¿verdad? Recientemente estuvimos pues, en Querétaro haciendo la presentación del libro. Yo no les quería comentar nada porque yo respeto a la hermanita Raquel que dijera, bueno, ya hice mi presentación oficial tal cual, ¿no? Pero usted se está adelantando con el contenido, la explicación del contenido del libro. Yo dije, no, yo espero que diga, ahora sí, ya lo puede compartir, ¿no? Porque ella es la autora, yo hice la traducción y en el náhuatl le puse la esencia de los abuelos en los poemas. Ahora bien, miren, hay una cosa súper importante. En este libro tiene los 5 elementos: tierra, agua, aire, fuego y el otro, el éter, ¿no? Son 5 cosas. Y para nosotros es el tonal y el nahual. Y cómo ella lo plasmó en ese poemario, esa transformación de su vida. Por eso el libro se llama Cambio de piel, Tlacayopatilistli. Y como prólogo tiene el cuento del Quetzalcóatl, cómo a sus 52 años se transforma, se convierte en esa serpiente emplumada, vuela y se va hacia el mar. ¿Pero por qué hacia el mar? Así me lo cuenta. ¿Por qué? Porque es el origen de la vida. Porque también representa a nosotros 52 años y vamos para abajo. En su poemario tiene 13 poemas de la tierra, 13 del agua, 13 del viento, 13 del fuego y 5 del éter. 5 por esto, ¿no? Ojalá y lo puedan leer y lo puedan comprender el gran mensaje del libro. Por eso me gustó mucho el poemario y le dije, permíteme traducirlo al náhuatl. Dice, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Se lo traduzco, porque me encantó la esencia que usted le puso, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, justamente la velita, ¿qué vamos a hacer con la velita? Es para abrir el camino, para intencionar, para llamar las energías que puedan darle esa claridad en la mente.
¿Hay plegarias? Sí. ¿A dónde están? Están en su corazón y la mente de ustedes. Solo respetemos estos tres. Pide. No, primero agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da, ¿verdad? Pues debemos de ser merecedores, decimos. De ahí viene la otra parte, que sería, ¿cuál? Pide sabiduría, entendimiento, conexión con las energías, comprender justamente a veces la vida nos hace falta, hermanitos, ¿no? Creemos, creemos porque a veces lo llegamos a visualizar así o a percibir, a entender así. Ah, pues Diosito, ¿qué te traes conmigo, no? Me pasó esto, ahora otra vez, ¿no? Decimos, ya no veo lo duro, sino lo tupido, ¿no? Entonces todo esto es parte de ese entendimiento. Y por último, comprometerse. Porque no solamente, sí, quiero sabiduría, ajá, pero ¿qué estás haciendo para obtener esa sabiduría? ¿No? Porque luego decimos, es que si hago este ejercicio, es como si llegara alguien con un USB y me pasa todos los archivos. No se puede. Necesitamos estudiar, practicar, entender a conciencia esta mecánica de la vida, ¿verdad? Se le envían los tonales a la pareja, lo leen y lo analizan. Por ahí aquí yo puse 3 velitas. Pueden preguntarse, ay, ¿por qué 3 velitas? 1, 2, porque son la pareja. ¿Y el tercero quién? Nosotros. Somos el tonal pusker, ¿sí? Entonces, estas 3 velitas los ponemos, ¿sí? Y nada más los prendo y ya. No, ya los prendí, voy a acecharlos, a observarlos. Como ya intencioné, esta le puedo poner quizás un nombrecito, intencionarlo. ¿Cómo se quema esa velita? ¿Sí? ¿Cómo se quema? ¿Hacia dónde va? ¿En qué sentido? ¿Sí? Todo es importante que podamos entenderlo, la dinámica de la vida, la dinámica de la búsqueda. Si la vela se quema muy rápido, porque si llega a suceder, o la flama de la vela está muy apagadito, bueno, que se quema rápido, ¿no? Quiere decir que esta persona todavía no está tan segura de unirse con esta persona. Está lleno de dudas. Para ello tenemos que decirle, oye, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Ah, pues es que fue amor a primera vista. No nos engañemos. Esto no funciona así. No. ¿Por qué? Porque lo leí en su velita. Y en algunas velitas la flama está hermoso, se mueve y todo, ¿no? También eso significa, pues sí, o sea, están contentos, están seguros de lo que van a hacer. Pero vamos a encontrar velitas, su flamita casi se quema, se prende y se apaga y así está. Que sí, quiere decir que esta persona definitivamente no quiere hacer esa ceremonia. Y es ahí donde nos toca a nosotros. ¿Están seguros? No. Y qué bueno que ha sucedido de que parejas, personas que se unen, si no, nos conocimos en un mes y nos juntamos y somos súper felices. Qué bueno, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Hoy esta velita llora mucho, ¿no? Empieza a escurrirle mucho. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esta persona posiblemente, digo, no sé que sea seguro, pero posiblemente haya tenido otra relación y todavía no se siente tan seguro, tan segura de iniciar esta nueva relación. Necesita cerrar ese círculo, necesita cerrar ese capítulo de su vida, poder concentrarse en esta nueva relación, en esta nueva unión, ¿sí? Entonces,
Para eso son las velitas, hermanitos, ¿no? Inclusive si a lo acechamos estas velitas, nos van a ir, nos van a ir dando formas. Hay que anotarlos, todo eso. ¿Sí? Ah, pero vamos a tener una clase para leer las velas. Sí, sí, vamos a tener una sesión exclusivamente porque se quema rápido, porque se quema con la flama muy pequeñita, o casi se apaga y se prende. Nos pasó con un levantamiento de tonal, con una hermanita que pues, veíamos la velita, ya se apagó, solito se prende nuevamente la vela, ¿no? Eso es interesante, saber leer las velas, porque a través de las velas también podemos buscar, podemos encontrar ese Tetzahualistli. ¿Qué es Tetzahualistli? Presagio, anticipación. Recuerde que Tetzahualistli, es que es un presagio, no es todo lo negativo, también es lo positivo, dependiendo de lo que busquemos. ¿De acuerdo? Bien, hermanito. Entonces, no es cualquier cosa hacer esta ceremonia, ¿eh? No lo tomemos a la ligera. Eh, Dice, lectura del tonal de los que se unen en ceremonia de armonía. Puede ser de manera presencial, claro que lo recomendable es presencial, hermano. Y este se hará alrededor del abuelo fuego, que sea testigo del empoderamiento y la unión de los seres sagrados, de la parejita. Vamos a leer el tonal, vénganse, vamos. Se sientan acá, en medio ponemos el abuelito fuego y nada más ustedes tres, ¿no? Si alguien quiere invitarle, vénganse para acá, la familia, los papás, los tíos. Vamos a hacer un círculo. Y el abuelo fuego que esté al centro, como testigo, ¿sí? Inclusive, en este momento que estamos uniendo la energía, el abuelito fuego empieza a dar sus formas, ¿sí? Empieza a darnos imágenes y hay que tener muy en cuenta eso, porque estamos generando una energía alrededor de él y esa energía él lo lee. Tal vez nosotros no lo vemos, pero él, un abuelo sabio, puede leer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, hasta nuestras intenciones, ¿sí? Sí, hermanito Martínez, lo escuchamos. Gracias, Temastiene. Disculpe la interrupción. Me nació una pregunta a través de la imagen del slide anterior. Si la pone, por favor. Este. Ajá, es Ujú. correcto, gracias. Observo que son 3 velitas. La pregunta es la siguiente, ¿son velas de cebo? ¿Pueden ser de parafina? ¿O tienen que ser necesariamente de cera? Tiene que ser de cera, hermanito. Si es posible, la cera de abeja. Hay un porqué. Los hermanitos abejas, imagínense cuántas flores le extraen su esencia. De ahí se hace la miel, hacen su panal, ¿no? Se extrae la miel y esta cerita de eso se hacen las velitas, ¿sí? Y estas velitas son pequeñas. Llegamos a, déjenme, les muestro uno del tamaño de la... Miren, es el tamaño de las velitas. ¿Qué serían? ¿25, 30 centímetros? Ya le tengo calculado, se queman en 1 hora y media por mucho cuando hacemos esta lectura. Pero hay una ceremonia, como nos lo platicaba el hermanito José. A veces la misma vela te mantiene despierto por mucho tiempo dependiendo de la intención que tú hagas. Sí, son estas velitas, amarillitas. ¿Pueden ser blancas? Tienen que ser amarillas, hermano. Tiene un simbolismo el color amarillo.
es el color del conocimiento, es el color de la armonía, ¿sí? Hay velas rojas, hay velas negras, hay velas de cebo, hay velas de cebo de persona, claro que son para otras prácticas, ¿no? Pero bueno, entonces estas son las velitas que se recomiendan usarlo, ¿sí? Entonces, espero haberle resuelto su pregunta, hermanito. Gracias, Temastiani. ¿Qué mano, Unitzi? Bien, dice que debemos de estar al centro. Pueden decir algunos, oiga, pero vivo en un departamento, no tengo patio. Bueno, pues prende una velita, esto en el centro, y alrededor siéntense, vamos a platicar. Recuerden, el huevo Esteot o el abuelito Fuego es un abuelo muy sabio, muy anciano, por eso es importante. Cualquier ceremonia, cualquier actividad sagrada debemos de utilizar nuestra velita. ¿De acuerdo? Ahora, para ello se puede realizar un pequeño tlalmanali. Sí, de preferencia hacer su tlalmanali. Y no puede faltar el poposhkomel. Sin duda, nuestro poposhkomel debemos de tenerlo, copal. Pueden hacerse 2 o más reuniones para aclarar la unión de la energía, para trabajar una unión a todo. ¿Cuántas veces nos podemos reunir? Las veces que sean necesarias. ¿Sí? Si decimos, híjole, como que no nos quedó muy claro, ¿podemos hacer otra reunión? Hay que hacerlo. ¿Cuántas? Los que consideren ustedes. Lo importante es que nosotros podamos platicar, mostrarnos tal cual. Como ya les leímos su tonal, tus cualidades son estos. Ahora, ¿estás de acuerdo? No te estás, no estás haciendo algo sencillo, es algo sagrado. Claro que en la actualidad las parejas son desechables, lo que yo veo ahora a los jóvenes, ¿no? Ah, tengo mi pareja, me divorcio y órale, y otro y otro. Sí, pero bueno, cada quien hay que platicar también esto, que en la vida en unión con la pareja, con la esposa, no es como lo cuentan en los cuentos de hada de Disney y vivieron felices para siempre. No, ¿cómo creen? Es toda una vida. Es un, ¿verdad? Para los que ya estamos en este camino de vivir en pareja, entendemos, ¿verdad? Les decía yo, pues tenemos nuestra energía femenina y masculina, pues la pareja, en este caso la mujer, habla fuerte y tú también fuerte, pues sí, pero también podemos utilizar nuestra energía femenina. Oye, pues sí, tienes razón. Con tal de evitar eso, claro que no es ser sumiso tampoco, sino que es ir armonizando, ¿no? Entonces todo eso podemos platicarlo, ¿sí? Podemos traer nuestra experiencia que hemos tenido en la vida y pues aplicarlo también ahora aquí que nos corresponde, ¿sí? Para ello se puede realizar cuantas veces necesarios. El objetivo de estas reuniones es aclarar las dudas y hacer conciencia del compromiso a realizarse. Ah, es que mi primo, mi tío, mi amigo, mi amiga hicieron su ceremonia de amarre de tilma, se veían hermosos con sus trajes. No se trata de eso, se trata de algo mucho más profundo, mucho más allá de lo que creemos. Sí, bueno. Aquí tenemos un tonal pantli, miren. Tenemos el año, aquí miren, tenemos la hora. Ella es Xochiquetzali, la hora en que nació, en la hora de Xochiquetzali. El cuarto de hora, Acatl. Su tonal es
Kahli, su espíritu protector Tepeyolotli, su numeral es 3, Yeyi Kahli. ¿A dónde está? En esta trecena, en la trecena de Cecipactli. Aquí está, miren. Y aquí está Kahli. ¿Sí? ¿En qué año? ¿En qué año se unen? ¿Se casan? Ah, en el año Se, Ome, Yeyi, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome, Acat. Chihuitl, Chicome, Acat. ¿Sí? Ahí está. Pantli Tanalamat. O sea, como que este es su pantli, esta es su presentación. Sin tanto rollo de estarle escribiendo. ¿No? Entonces, y esto lo vamos a aprender, sí, hermanito. De eso se trata el siguiente curso que vamos a ver. La realización, ahora, también entendemos. Muy recientemente una hermanita ya está en Canadá. Me dice, oiga, maestro, yo quiero hacer mi siembra de nombre, pero pues ya había venido en diciembre. Por ahí les compartí las fotos. Entonces me dice, ¿sabe qué? Ya quiero hacer mi siembra de nombre. Ya dígame qué. Bueno, vamos a reunirnos. Tenemos que ver quiénes van a ser sus guías, mínimo 3 o 4 abuelitos, hermanos, ¿no? Que nos vayan guiando. La realización en línea, la lectura del tonal podía hacerse, aunque es necesario ponerse de acuerdo sobre las herramientas a utilizarse para la ceremonia. Tenemos que saber qué herramienta. ¿Cómo qué? Como la miel, como el copal, el limón, el chile, el agua, la tierra. O sea, todos esos significan, sí, significan algo en esta unión. El petate, el tilma, el amarre de tilma, la ropa. ¿Qué ropa utilizaríamos? Nuestro ishkuamecat. ¿Lo vamos a ver en alguna clase? Sí, hermanito. Vamos a ver. Donde la temática, ¿se acuerdan la clase pasada? Donde dice las herramientas. Ah, ¿qué simboliza esta tela? Que es el tilma para amarrar mano y mano. Y el bastón, ¿por qué el bastón? Un bastón de los dos, porque lo van a cuidar ese bastón, lo van a proteger, ¿no? Ahora, para realizar la elaboración del tonal es necesario conocer la mecánica, filosofía, espiritualidad de la cuenta del tiempo. Vamos a tener el curso, hermanitos. Tengámonos paciencia. Tonal Poali, amarre de tilma, lectura de los Amoshtin. Esto quizá terminemos el curso a mediados de octubre. Yo intento hacerlo lo más despacio que se pueda. Lo que me interesa es que ustedes lo aprendan y ya lo apliquen. Como les he dicho, yo no quiero seguidores, yo necesito maestros que ustedes puedan compartir con los demás, ¿no? Lectura de Tonalamat en los Amoshtin, los códices, lo que les acabo de presentar. Curso que se va a iniciar al terminar el curso del nahualismo. Nos faltan 2 sesiones, que lo haríamos, justamente lo haríamos el día, martes. En la mañana vamos a visitar a un abuelo, pues ya aquí ya que nos visita la hermanita Guadalupe, vamos a visitar a un abuelo, vamos a visitar algunos lugares, ¿verdad? Ya cuando vengan ustedes, igual vamos a visitar algunos lugares sagrados, ¿no? Y algunos abuelitos que nos puedan platicar, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, este curso posiblemente lo terminemos la próxima semana. Recuerden que esta semana, el día jueves, en la tarde de aquí nos vamos para Chilapa con el hermanito José, a una ceremonia también interesantísimo, que es de Tecuan Ilhuich, la fiesta de los Tecuan. Ahora bien,
El pago de este curso se utilizará para comprar los útiles escolares de mis alumnos. O sea, en los que pudieran nosotros apoyarnos de este curso del Tonalámatl y lectura de códices, pues es para comprarle los útiles a los niños, ¿no? Y algunos gastos que se van generando. Bueno, hermanitos, no sé si tengan alguna duda de esta temática. La esencia de esta clase es el proceso de cómo hacer este Tonalámatl. Porque no es, sí, dámelo, ya te mando el tonal, órale, ya, ahí está, ahí está. No, tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Hermanito Enrique, por favor, lo escuchamos, bienvenido. No Fokamati, Temastiani, ¿Qué mananitzi? Tlacoyahualti, no Niwan. ¿Te apoyaba el- Yo siempre he tenido la duda, Temastiani, de qué es el Tonalámatl y cuál es la diferencia con el Tonalpohualli. Claro que sí, hermanito. Por favor, Mire, Tlaxtlahui. dice, ¿qué mananitzi? Con mucho gusto. Tonal, la energía. Amatl es papel, ¿sí? El Tonalámatl sería un ejemplo. Ponen este papel. Miren, hagan de cuenta que ese es el Tonalámatl. Aquí dice el año en que nació, su regente, su tonal, su veintena, su trecena, y bla, bla. ¿Puedo? Tema. Ese es su Tonalámatl. Tonalpohualli. A ver, lo anoto aquí la descripción. Tonalpohualli. Tonal es energía igual. Pohualli cuenta, la cuenta del tiempo. ¿Sí? Y que el Tonalpohualli se divide en trecenas. Hoy terminamos una trecena, ¿verdad? La de Xochitl. Mañana, ¿qué sería? Acá. Mañana, por ahí los que tengan tiempo, voy a robarles a ustedes, ojalá y se pueda, de 6 a 7, leer la trecena de Seacat. Recuerden que estamos caminando sobre las trecenas. Regreso al Tonalá, perdón, al Tonalpohualli. Tonalpohualli son los 260 tonalti de las 20 trecenas. ¿Sí? Tema. Tonalpohualli, mañana Seacat. Omeocelot. Yeyi Cuauhtli. Nahui Coscacuauhtli. Macuili Oli. Chicuase Tecpa. Chicome Yahui. Chicuey Xochitl. Chicnahui Zipactli. ¿Eso qué es? Tonalpohualli, la cuenta de las energías de los días. ¿Sí? Tema. Espero haberle contestado su duda, hermanito. Sí, quema Temastiani, Tlaxtlahui. De noche no yo lo no ignitzi. Hermanito José, ¿nos quiere compartir algo? Sí, buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanito, Este, bienvenido. Qué bueno que me dice que ya llegó la hermanita Lupita, porque me he estado comunicando el recorrido que hizo de Cuernavaca hasta Tlapa, ¿no? Y qué bueno, por una parte. Y por otra parte, cuando usted dice que la unión de las parejas con esta ceremonia sagrada, y después nos comenta de que pues son matrimonios que terminan en corto tiempo separándose, ¿no? Como parejas. Yo quiero entender, Temastiani, que lo que acabo de comentar, que los contrayentes todavía no han entendido la espiritualidad en cuanto a la conexión de energías como unión de pareja. Por ejemplo,
ahí en el tonali de Zipactli, el primer tonal de la veintena, ahí están las parejitas. Ahí están las parejitas cubiertas por una manta, ¿no? Entonces, nosotros entendemos la unión de parejas como un acto sagrado, como un acto sagrado, pero sobre todo como intercambio de energías, donde aparece el tonali de Zipactli, de sus regentes, Ahorita le comparto. Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Entonces, ahí está la unión sagrada del fundamento de todo lo que existe, la fusión de las energías de lo masculino con lo femenino. Sí, sí. O sea, es una fusión de dos energías sagradas que se complementan. Sí. Entonces, si se viene con esa formación, de que la unión de parejas es la unión de energías sagradas, pues yo veo difícil que se logre, que se dé una separación por una situación insignificante, ¿no? Vea que arriba está la parejita y usted nos ha comentado lo que está al centro de la pareja, ¿no? Eso que parece como una punta de flecha, pues está el intercambio de energías, ¿no? Entonces, si tú te complementas con la energía de tu pareja y ella se complementa con tu energía para crear un tercero, pues, ¿no? En esa cosmovisión, todavía va a haber un margen de riesgo de separación, pero porque hay una lógica de unión como si fuera el matrimonio católico, ¿no? O sea, como que se viene arrastrando esa reminencia en nuestro imaginario, ¿no? De que, pues no quiero decir igual, pero vienen con ese pensamiento de que es como, pues, el matrimonio eclesiástico en la Iglesia Católica, cuando aquí estamos en una cosmovisión diferente, en una espiritualidad diferente, que aquí es unión de energías sagradas, ¿no? Y él quería comentar esa forma de entender esa unión, pues, sagrada. Sí, hermanito, Sí. muchísimas gracias. Digo, sería Muchísimas interesante gracias. presenciar un acto ahí con los hermanitos y las hermanitas que tienen esa posibilidad, ¿no? Por eso es importante, considero, que los contrayentes, pues, vienen formados en esta cosmovisión, pues, ¿no? Vienen formados y anhelan seguirse desarrollando en este conocimiento sagrado, ¿no? Sí, hermanito. Muchas Sí, gracias. justamente. Sí, mi hermanito, muchísimas gracias por su participación, por su aportación. Sí, realmente, por eso yo hago énfasis que si nosotros nos toca hacer esta ceremonia, o sea, por ahí les decía, si son 2 o 3 reuniones, nosotros es platicar, miren, esto es así. Los abuelos tenían esta visión, inclusive tocar ese punto, ¿no? Que decíamos, luego dicen, no, es que los mexicanos son bien machistas y no sé qué. Que nos hicieron creer, que nos dieron esa ideología, que nos lo impusieron, eso es otra cosa. Claro que no es justificación. Pero si vemos desde la filosofía de los abuelos, todo está en dualidad, ¿no? Todo está en dualidad. Entonces, y todo tiene importancia para nosotros. Y no quiere decir, es que eres mujer, no, tienes que hacer las tortillas. Todos tenemos una función en esa unión, ¿no? Que todos debemos de unirnos. Si el hombre se va a trabajar a buscar el sustento, bueno, si tú no trabajas, pues lo mínimo, ¿no? Pues
Yo sé que el trabajo en el hogar sí es mucho, yo lo entiendo y lo he visto, pero también es necesario hablar los dos, no, mira, pues es que yo trabajo más, tú trabajas menos. Bueno, veamos y nos pongamos de acuerdo. Desde esta parte empezar a darle la explicación, ¿no? O sea, por eso es importante que sepamos leer la Moshli y leerles el Amoshli también en textualmente, porque bueno, para leer el Amoshli, desafortunadamente en las escuelas, pues no nos enseñan a leer el Amoshli. Y ni nos van a querer enseñar, o sea, el sistema no va a querer. ¿Por qué? Porque un ser sabio, inteligente, difícilmente lo van a manipular, ¿eh? ¿Y saben a dónde nos quieren quebrar? Deshaciendo la familia. Ah, no, que no lo regañes, que no sé qué, no, por disciplinarlo. No, que por eso formamos niños de cristal y después ya no van a ser ni de cristal. Es que no, es que tú, si tú quieres, puedes ser mujer o hombre. ¿Eres hombre o eres mujer? ¿No? Es que no le grites, está pequeñito. ¿Cómo? Debe de haber disciplina, ¿no? Les digo yo a algunos de mis alumnos, los que nos dieron mira, ¿quiénes somos? Estamos en este camino, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, hermanito. Hermanita Gris, la escuchamos, bienvenida. Qué bueno que nos acompaña. Kamati, Naknitsin Temastiani. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Esta ocasión para participar de este tema tan hermoso que es el de amarre de tilma. Es una ceremonia muy bonita y conforme vamos caminando por este sendero, pues vamos implementando, integrando a nuestra ceremonia eh, con el conocimiento de los pueblos ancestrales, que cada zona tiene lo suyo específico, pero realmente la finalidad no debemos perderla de vista. Eh, Me dirijo pues a todos los hermanitos, hermanitas, 25 personas que estamos reunidas aquí específicamente para compartirles que formamos precisamente la base de esa unión, de esa familia, de esa red familiar que se hace al ser portadores de la Huehuetlactoli, de la palabra antigua, de la palabra sagrada también, Atutlactoli, y, y que de alguna forma ya al haber iniciado con nuestros estudios, con recibir también esa sabiduría de parte, no nada más de nosotros como personas, sino de parte de los abuelos ancestrales, es un compromiso harto importante para poder eh, consolidar estas redes, esta familia. Entonces, al tener la responsabilidad de realizar una ceremonia como el amarre de tilma, como la lectura de Kaupowali, de la cuenta de los días de cada persona, de cada individuo, y poderlas relacionar, poderlas expresar, pues nos estamos integrando como parte de su familia. Así es. Entonces, a mí me gustaría mucho el formar redes, esas redes de nuestros hermanitos que se acercan como Tonalpauquet a pedirnos un tonalamato o a pedirnos una ceremonia en este caso específico, de amarre de tilma. Próximamente en el Calpuli Huitzili Nipanejecat llevaremos a cabo la ceremonia de una hermanita para sembrar su nombre, siembra de nombre,
obviamente lectura de tonal, siembra de nombre, y también su ceremonia de amarre de carrizos. Todas estas ceremonias, aunque les suene raro ahorita, se van a ir explicando conforme nuestro Nocnitzin Temastiani nos comparta. Y como lo dijo en un principio, pues poco a poco, paso a paso, ir aprendiendo, ir comprendiendo, ir entendiendo para empatizar este conocimiento con nuestra actualidad, con nuestra vida cotidiana, con nuestro aquí y ahora. Entonces, pues el mensaje principal está ahí dado. No solamente somos la persona que va a en un futuro realizar esas ceremonias, sino también somos la base de la construcción de esa red, de esa familia, y que finalmente venimos siendo pues los que acompañamos ese camino. Y ese camino en trascendencia tan hermoso de poder llevar con coherencia, con equilibrio, como lo había manifestado nuestro Temastiani. Entonces, me siento muy halagada por poder compartir con ustedes, aprender, todos vamos aprendiendo y aprender cada día junto con ustedes. Para cualquier cosa estamos integrados, ahí tienen mi número, estamos integrados y pues como siempre facilitando las herramientas, facilitando la plática amable o el tema y aprendiendo, como les comento. Tlazocamati, Nocnitzin Temastiani, agradecida con su rostro y su corazón porque siempre nos apapacha y nos lleva de la mano. Oh, Meteo. Ameteo Longnitzin y Canochinoyolo. Sí, hermanitos, pues también comentarles de que por si tienen su intención de comprar algún espejito, pues con la abuelita, algún collar de obsidiana y bueno, de otras más herramientas que ella trabaja, ¿no? Que juntamente con su familia trabajan, macuahuitl, cuchillos de obsidiana, pues todo eso, por ahí la pueden contactar la abuelita. Ya saben que pues la familia nos vamos respaldando, ¿verdad? Que a veces pues no tenemos por montones, pero entre todos poco a poquito podemos pues trabajarlo, ¿no? Y como bien lo decía, al momento de convertirnos nosotros en portadores de esta palabra, híjole, pues nosotros pues tenemos que irnos uniendo y pues involucrándonos en este trabajo, ¿sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues yo, Temastiani, sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. una pregunta, maestro. Maestro, ¿no subió el PDF de la clase 1 del amarre de tilma? Ah, sí, pero si gusta, ahorita lo vuelvo a subir, no hay ningún problema. Porque yo lo busqué, no lo encontremos. ¿No? Es Ahorita lo todo. subo, hermanito. No Buenas se noches, preocupe. maestro. Buenas noches. Excelente noche, hermanito Pedro. Matimos se ubican. Matamos a Entonces, hueca, Temastiani. Máximo se Timoitasque, ubican. muestra. Muchas Timoitasque, gracias a Muchas todos, gracias. hermanitos, quema, hermanitas. Tlazocamati Temachoni, Tlazocamati no igual. quema, Tlazocamati, Nonitzi, Víctor, Matemosehuica, Timoitasque, Temastiani, quema, Tlazocamati. Nonitzi. Tamati. Buenas noches a todos. Excelente noche, hermanitos. Tlazocamati Excelente noche. Temachoni. Buenas Tlazocamati. noches. Quema,